Bien, hermanos, les pido entonces que abran su Biblia en esta noche. Contentos porque es la última enseñanza, Ruth capítulo 4. Les recomiendo a los que no han podido ver o escuchar las enseñanzas, gracias a Dios, están todas subidas en internet, en el canal de YouTube, así es que para que puedan tener el panorama general del libro y así lo puedan comprender de mejor manera. Hoy día vamos a compartir el tema Ruth es redimida. Llegamos al momento cúlmine de la historia. Hemos estudiado, hermanos, gran parte del desenlace de esta historia de gracia. No olvidemos cómo es el título de la serie, Ruth, una historia de gracia, una historia del favor de Dios, que Ruth, desde luego, y también como cualquiera de nosotros, no merecía por méritos personales, pero la gracia, el favor de Dios, el beneficio de Dios es regalado a esta mujer moabita. En el capítulo 1 observamos algunas semanas atrás el testimonio de Noemí, la influencia tan grande que tiene un hombre o una mujer de Dios en la gente que le rodea. Y aun cuando la gente no toda va a reconocer quién tú eres, es muy importante que nuestro testimonio lo mantengamos firme, sin fluctuar durante toda la vida que el Señor nos tenga en esta tierra. Porque fue uno de los elementos que Dios usó para traer a la conversión del Dios de Israel a Ruth. Por la influencia, por el impacto, por la vida, por el testimonio de una mujer llamada Noemí. Sufrió calamidades, es cierto. Quedó viuda, desamparada, es verdad. Atribuyó a Dios su aflicción, es verdad. Sin embargo, dentro de su humanidad débil, ella siguió confiando en el Dios Todopoderoso. Llegamos al capítulo 2 de Ruth y vemos allí el encuentro ya de Ruth y Boaz, ¿verdad? Ellas estaban establecidas ya en Belén, habían regresado de los campos de Moab, se establecen allí. Justo Boaz tenía un campo y justo Ruth tenía que irse a trabajar a un lugar y de manera, entre comillas, como coincidencia, llega al campo de Boaz. Boaz la conoce, Boaz también tiene gracia con ella, le permite trabajar en su campo, le da comida, le da agua para su sed, le permite recoger espigas. Y Ruth se sorprende. ¿Por qué ha hallado tanta gracia a tus ojos, Boaz? Entonces ella era una mujer diligente, trabajadora, mujer virtuosa. Compartíamos el fin de semana pasado el capítulo 3 de Ruth con respecto a que esta escena se desarrolló principalmente en la era. Y allí vemos u observamos el fin de semana pasado algunas costumbres curiosas. Hoy día vamos a ver otra más. Bajo el consejo de Noemí, Noemí le dice: Ruth, anda donde vos, hoy día en la tarde, en la noche va a estar trabajando en la parva de las cebadas. Descubre sus pies y te acuestas a sus pies. Ruth, como una mujer virtuosa, como una mujer obediente, atendió el llamado de Noemí, su suegra, y hace lo que tenía que hacer. Y le pide a Boaz que la cubra con el manto. ¿Qué significaba eso? Una propuesta de matrimonio bajo una ley. Todo eso era bajo costumbres orientales y bajo una ley del levirato. Y así, hermanos, llegamos ahora al capítulo 4 y dice el versículo 1 y 2 lo siguiente. Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron.
quiero considerar tres cosas en estos dos versos. En primer lugar, Booz sube a la puerta y se sentó allí. Quiero destacar algo importante, hermanos, que es lo siguiente. Booz estaba llevando a cabo el cumplimiento de algo que él había dicho antes. Retrocedamos, por favor, al capítulo 3, verso 13. ¿Qué había dicho Booz? Lo siguiente, Ruth 3:13. Pasa aquí la noche, le dice Booz a Ruth, y cuando sea de día, si él te redimiere, el pariente más cercano, bien, redímate. Mas si él no te quisiere de redimir, yo te redimiré. ¿Y qué dice Booz? Vive Jehová. Esa era una especie de juramento de un judío. Vive Jehová, que lo haré. Es decir, me comprometo, hago un compromiso que si el pariente más cercano no te redime, yo lo voy a hacer. Te doy mi palabra. ¿Qué hace Booz en el 4? Lleva a cabo la palabra que él había comprometido. ¿Por qué? Booz era un hombre de palabra, un hombre de respeto, un hombre que si decía que iba a hacer algo, lo hacía. ¿Cómo debemos ser nosotros? De la misma forma. Aquí se menciona un hombre, Booz, pero desde luego que el principio se aplica tanto también para la mujer, en virtud también de Ruth. Entonces, Booz está cumpliendo aquí su compromiso. Entonces Booz subió a la puerta y se sentó. ¿Por qué a la puerta? Por la siguiente razón. Retrocedamos a Deuteronomio capítulo 21 para explicar lo siguiente. Deuteronomio 21. ¿Por qué en la puerta? Bueno, por lo siguiente. Deuteronomio 21. Este lugar, la puerta, era el lugar público normal para efectuar negocios importantes en los tiempos antiguos. Era una especie de tribunal del pueblo, la puerta. ¿Qué dice Deuteronomio 21, 18? Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad. ¿A dónde? A la puerta del lugar donde viva. Era la puerta entonces, en el contexto hebreo, donde se llevaban a cabo los asuntos. Otro pasaje, Job, capítulo 29. Aquí también se expresa la misma idea. Job 29, versículos 7 y 8. Por esa razón Booz entonces convoca a los ancianos a la puerta. ¿Qué dice Job 29, 7 y 8? Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos, noten ustedes cómo se asocia la puerta con los ancianos, se levantaban y estaban en pie. ¿Para qué? Para llevar a cabo el asunto a tratar. Regresamos a Ruth. Entonces, Booz subió a la puerta porque allí era el tribunal, digámoslo así, donde se iba a solucionar el negocio, el contrato, etc. Y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, bueno, Booz llama a este hombre que era el pariente más cercano que tenía Ruth. Entonces Booz le dice, fulano. Curiosamente no le da nombre. Simplemente, fulano. Ven acá, le dice, y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces no se menciona el nombre. Probablemente, hermanos, no se menciona el nombre por el hecho de que el énfasis no estaba en el fulano. El énfasis estaba en Booz. Entonces, en ese contexto, no importaba mucho cómo se llamara. El punto era que el pariente redentor que finalmente iba a concluir el asunto era Booz y no este
fulano. Ahora bien, note la expresión, y aquí pasaba aquel pariente. Tenía que pasar él, no podía ser otro. Providencia de Dios, soberanía de Dios. Entonces pasa este hombre y Booz lo llama. No es coincidencia, repito. Y en el verso 2 leímos que este Booz tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. ¿Por qué? Porque se iba a determinar el asunto. Al parecer, hermanos, estos 10 varones era una especie de quórum legal para realizar los negocios de manera oficial. De hecho, por muchos años no se puede iniciar un servicio religioso en las sinagogas, por ejemplo, si no hay 10 varones judíos. Si hay menos que eso, no se lleva a cabo la reunión en la sinagoga. Entonces, este número 10, y que eran ancianos, era precisamente el grupo determinado, el quórum legal para llevar a cabo, en este caso, el contrato o el negocio. Versículo 3 y 4. Luego dijo al pariente, o sea, Booz se dirige ahora a este pariente. Le dice Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados, que eran los testigos, y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. La posibilidad de venta de la tierra de Noemí, obviamente era para poder sustentarse. Cuando vos le dices al pariente, mira, hay una tierra que se vende, no olvidemos que Noemí era viuda. Noemí no tenía una fuente de sustento, por lo tanto era normal, era natural que ella tomara la decisión de vender su tierra. Entonces, vos le dice a este pariente, en el versículo 4, que tuvo nuestro hermano Elimelec. Por lo tanto, esta expresión, hermanos, podría dar a entender que este pariente era su hermano mayor. No olvidemos que el hermano mayor tenía la prioridad de llevar a cabo el matrimonio levirato. Si perdía el esposo la mujer, el cuñado mayor tenía que asumir la responsabilidad. Entonces, en este texto, hermanos, nosotros podemos ver la sinceridad, la transparencia de Booz. No hay engaño, no hay trampa, no hay nada turbio. ¿Me explico, hermanos? Booz es sincero con el pariente. Por una cuestión legal, él tenía que redimir. Y Booz se lo dice, Booz se lo hace saber. Aquí nuevamente vemos nosotros el carácter de Booz. Un hombre piadoso, un hombre consecuente entre lo que profesaba en el Dios de Israel y lo que hacía en la práctica. La respuesta que da este pariente le dice, yo redimiré al final del 4. Yo redimiré. ¿Cómo habrá quedado en su interior Booz? El pariente le dice, yo lo voy a hacer. No olviden que ya se había conocido con Ruth. Ya habían tenido un encuentro, ¿verdad?, bajo una costumbre judía. Ya el corazón de Booz estaba alborotado, seguía siendo un hombre. Y ahora que el pariente que tenía la prioridad le diga, yo voy a redimirla, o yo redimiré, era normal, insisto, que Booz comenzara a pensar, ¿qué será esto? ¿Se habrá frustrado el plan de Dios? ¿No era Booz el que tenía que redimir para que la historia se cumpliera? Hermanos, miren, estos pequeños detalles, estos pequeños ejemplos son las cosas que nos dan a entender muchas veces
que si bien es cierto, Dios tiene un propósito con nosotros en un futuro, ¿verdad? Pero en el intertanto, en el desarrollo para que se cumpla ese propósito, van a surgir cosas que nos van a confundir en el momento. Alguien podría decir, Señor, pero tú me dijiste, tú, Señor, en tu palabra me dices que vas a hacer esto conmigo en un futuro. Señor, estoy orando por esta situación a ti, Señor. Y de repente surge algo, como surgió aquí, repito, voz iba, pero de viento en popa iba voz. Y de repente el pariente le dice, no, yo voy a redimir. Insisto en esta idea, era normal que vos cuestionara la situación, como nos pasa muchas veces a nosotros. Sin embargo, la mano soberana, el propósito de Dios, el plan de Dios, nunca se va a abortar. Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer sí o sí. Aunque vengan pensamientos al hombre, como vimos en Proverbios, el consejo de Jehová permanecerá. Se va a llevar a cabo su propósito sí o sí. Entonces, yo redimiré, dice él. No olvidemos que esto del pariente redentor lo encontramos en Levítico 25, del 23 en adelante. Y la ley también que regía el matrimonio levirato lo encontramos en Deuteronomio 25, del 5 al 10. Eso ya lo leímos. ¿Para qué eran estas leyes? Bueno, el propósito de estas leyes, hermanos, era preservar el nombre y proteger la propiedad de las familias de Israel. Dios era el propietario de la tierra y no quería que fuera explotada por personas ricas que se aprovecharían finalmente de los pobres y de las viudas. Versículo 5. Ante la respuesta del pariente de vos, ¿qué dice vos? Verso 5. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. El contrato, la decisión, no solo involucraba el comprar las tierras a Noemí. ¿Qué más involucraba? Casarse con Ruth. Entonces, el contrato consistía, repito, en la tierra más el matrimonio con Ruth. No podía ser separado esto. Probablemente esto de ir junto y unido era por una tradición local, porque el matrimonio levirato no necesariamente implicaba que cuando alguien compraba una tierra había que casarse. ¿Cuál fue la respuesta del pariente? Versículo 6. Y respondió el pariente. Qué curiosa la respuesta de él, y vamos a ver por qué. El pariente le contesta a vos y le dice, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, le dice a vos. ¿Se imaginan el corazón de vos escuchando eso? Redime tú vos, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Algo curioso que le contesta aquí el pariente a vos, y él le dice que no puedo redimir para mí. ¿La razón cuál es? Que dañaría su heredad. Escuchen, hermanos, este hombre no estaba dispuesto a dividir las propiedades de su familia entre sus hijos actuales y la potencial descendencia de una unión con Ruth. Al traer una mujer a la familia, podrían venir hijos. ¿Qué pasaría con la heredad? Algo que se reparte en más personas, se toca menos. Entonces, habría finalmente más herederos en los cuales repartir las tierras. Escuchen ahora, hermanos. Pero si este pariente hubiese sabido, si este pariente hubiese conocido la virtuosa mujer Ruth, de lo que se perdió, ¿verdad? ¿A qué hombre no le encantaría tener a una mujer virtuosa a su lado?
¿O a qué mujer no le encantaría tener a un hombre de valor a su lado? Imagínate la respuesta que da este pariente. Mi heredad se va a dañar. Pero detrás de eso había una mujer de valor, diligente, trabajadora, hermosa, prudente, sabia. A sus ojos estaba el tema de la heredad, pero no prevaleció el hecho de considerar a una mujer excepcional como Ruth. Comenta Matthew Henry y dice lo siguiente: si este desconocido pensó que hacía mal negocio con tal matrimonio, a nadie tuvo que echar la culpa si después se arrepintió de no haber tomado una mujer de tal valía como Ruth. Entonces el pariente agregó al final: redime tu voz. ¿Qué quiere decir eso? Este hombre cedió su derecho legal a la tierra y a Ruth, a vos. Esto entonces abrió el camino para que vos pudiera redimir a estas mujeres. Versículos 7 y 8. Aquí está la costumbre curiosa agregada a las demás que ya estudiamos. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato aquí en el hebreo es sandalia, y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos: tómalo tú, y se quitó la sandalia. Curioso, ¿no? Hermano, mira, dale gracias a Dios que esta costumbre no está vigente. Sobre todo si el contrato se hace después que estuviste todo el día en el trabajo y no te pudiste cambiar zapato. ¿Qué significaba esto? ¿Qué simbolizaba esta costumbre? Bueno, esta costumbre simbolizaba la transferencia legal a la persona que recibía el derecho. ¿Qué estaba haciendo aquí el pariente al entregar la sandalia? Ya no tengo derecho de pisar la tierra, ya no me pertenece. Y el que recibía la sandalia tenía todo el derecho de pisar, entrar y salir por la heredad transferida. Era una costumbre. Hoy día no pasa eso, hay otra forma de contrato, pero eso sucedía en los tiempos bíblicos. Versículo 9. De esa manera se llevó a cabo entonces el contrato. Versículo 9 y 10. Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Quelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Aquí vos estaba manifestando públicamente el derecho transferido que le permitiría redimir tanto la tierra como a Ruth. ¿Cómo estaría aquí ya vos? Más contento ya, ¿cierto? Más tranquilo ya. No se le estaba yendo la media naranja. Entonces vos dice: tomo por mi mujer a Ruth la moabita, pero todavía no se consumaba el hecho. ¿Qué es lo que hace aquí vos? Simplemente está manifestando verbalmente. Se había generado ya la transferencia al pasar la sandalia, pero todavía no la toma por mujer. No se consuma el hecho. Ya vamos a llegar a eso. Entonces el nombre del muerto no se borre, dice el versículo 10. La perpetuación del nombre de la familia era un factor muy importante en el proceso del levirato, que el levirato proveía. Amados hermanos, esta costumbre terrenal del pueblo hebreo es una preciosa ilustración de la realidad del Redentor nuestro haciendo una obra mucho más grande
hacia nosotros que lo que hizo este pariente, el hermano de él, hacia vos. Acompáñeme por favor a Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hebreos 2, 17. Ustedes saben que vos representa a Cristo, es un tipo de Cristo, y Cristo como nuestro hermano mayor nos redime de la esclavitud del pecado. Por esa razón, dice Hebreos 2, 17, miren cómo se le llama a Cristo. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a quienes, a sus hermanos. Aquí se refiere a los seres humanos que mediante el cual Él los redimiría para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Cristo, como nuestro hermano mayor, nos redimió. Nos redimió. Por esa razón en Colosenses 1:18 la Biblia dice, para que en todo Cristo, que es la cabeza de la iglesia, tenga la preeminencia en todo. Cristo, nuestro hermano mayor, nos redimió de la esclavitud del pecado. Con su redención nos dará todas las cosas que perdimos por el pecado desde el origen. Y Cristo, nuestro pariente redentor, nos ha hecho cercanos a Él cuando fuimos separados por causa del pecado. Entonces vos, como una representación, como una figura, como un tipo de nuestro Señor, ya estaba llevando a cabo de manera mucho más concreta la redención en todo sentido en favor de estas mujeres. Regresamos a Ruth 4, versículos 11 y 12. ¿Qué dijeron estos del pueblo? Bueno, verso 11, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Ahora hablan los testigos, y ellos mencionan algo interesante aquí. Mencionan en primer lugar a Raquel, a Lea y finalmente a Fares. Ellos mencionan a Raquel, hermanos, la más amada esposa de Jacob, que era estéril. Y también mencionan a Lea, que era la madre de Judá por Jacob. De manera interesante, Dios a estas mujeres les permitió tener descendencia. La mención de Fares aquí, este fue hijo de Tamar por Judá. Es curioso porque esta historia aquí pasa por alto todo el hecho vergonzoso que sucedió allí con Tamar y Judá, porque esa fue una inmoralidad sexual. Pero aún así se menciona a Fares. ¿Por qué? Porque el escritor aquí se concentra en el hecho de que era otro matrimonio levirato entre un israelita y una extranjera. Esto, hermanos, se llama gracia en favor de Ruth, que el escritor aquí lo está poniendo como ejemplo. Jehová haga con ustedes como lo hizo con Raquel, como lo hizo con Lea. ¿Ruth tenía hijos? No tenía hijos. Se casó con Malón estando en Moab. No sabemos específicamente cuántos años tenía de matrimonio, pero no tenía hijos. Era una carga para una mujer no tener hijos. Entonces todo esto se llevaría a cabo, como dice ahí en Efrata, el antiguo nombre de Belén, y seas de renombre en Belén. Todo el pueblo, hermanos, desea esto. Somos testigos, dicen, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel. Ahí está la similitud de Ruth. Dios haga como Raquel, como a Lea.
Versículo 13. Vos pues tomó a Ruth. Aquí ya se está consumando el contrato anterior en la puerta con los 10 ancianos y delante de todo el pueblo. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo, como Raquel, como Lea. Recordemos, amados hermanos, el capítulo 2 de Ruth, versículo 12. Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra. No la cumple cuando nosotros creemos. No la cumple cuando yo pienso que lo va a hacer. Simplemente Dios nos dice, confía en mí y todo lo que yo te prometo en mi palabra lo voy a cumplir. Y Dios lo único que demanda de nosotros es confianza en Él, creerle a Él. Lo que Él me dice en su palabra, abrazarlo con todo mi ser. Veamos cómo se cumplió esto en Ruth. ¿Qué le había dicho antes a Ruth? Ruth 2:12, Jehová recompense tu obra. ¿Cuál obra? Recordemos un poquitito, ¿cuál obra? ¿Qué había hecho Ruth? Había dejado Moab, había dejado la casa de su familia y se había apegado a Noemí. Donde tú fueres, yo te seguiré, moriré contigo, seré sepultada. Tu Dios, mi Dios, tu pueblo, mi pueblo. No habrá separación alguna entre vosotros. Y vos le dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración, tu premio sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Por qué se cumpliría la promesa de Dios a través de los labios de vos? Porque Ruth se había cobijado en las alas del Dios de Israel. Porque ese es uno de los elementos que Dios va a usar para contestarte, hermano. Que te cobijes bajo sus alas. No que te cobijes en tu autosuficiencia. No que te cobijes en tus capacidades. No que te cobijes en tu esposo, en tu esposa, en tu familia. Que te cobijes bajo las alas de aquel que te dice, yo soy tu pastor y nada te va a faltar. Cuando andes en valle de sombra, no temerás. ¿Por qué, Señor? Porque yo estaré contigo. El bien y la misericordia te seguirán. Coloca todos estos pasajes paralelo a Ruth. ¿Acaso no se estaba cumpliendo en esta mujer que dejó todo por el Dios de Israel? Vos le dijo, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Veamos ahora Ruth 4:13. Vos pues tomó a Ruth. ¿Dejaba de ser viuda? ¿Dejaba de ser desamparada? ¿Dejaba de ser una mujer sin hijos? Ruth no solo recibió trabajo, no solo recibió comida, no solo recibió agua, sino también un esposo de valor, un hombre valiosísimo, un hombre piadoso, y Dios le dio un hijo para rematar. Inesperadamente, el momento de aflicción, de tragedia del capítulo 1 se está transformando en un momento sublime, en un momento inefable para Ruth. Se estaba cumpliendo la promesa del Señor. Se concreta entonces el matrimonio entre vos y Ruth, convirtiéndose en su pariente cercano redentor. Se llegó a ella. Esa expresión se llama eufemismo.
Eso significa que tuvo relaciones sexuales con Ruth. Es como decir, la conoció. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Escuchen, el libro de Ruth inició con 3 angustiosos y tristes funerales, pero termina con un precioso y feliz matrimonio. Y ya no un funeral, sino un nacimiento de un nuevo bebé, de un nuevo hijo. Aquí se casó. En las enseñanzas anteriores les dije que íbamos a contestar porque nos falta más de algún joven que dice, pastor, ¿cómo es eso de que es pecado en la Biblia unirse en yugo desigual con un incrédulo? ¿Cómo vos lo hizo con Ruth siendo moabita? Es una buena pregunta. Lo vamos a explicar ahora. En primer lugar, hermanos, porque aquí ya se había consumado el matrimonio y seguía siendo moabita. ¿O dejó de ser moabita? Siguió siendo moabita. Retrocedamos, por favor, a Deuteronomio nuevamente 23. Deuteronomio 23. Del 3 al 6. Recordemos estas palabras. No entrará monita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, de los amonitas y moabitas. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Ahora, otro pasaje paralelo, Nehemías, por favor. Esdras, Nehemías, Esther. Nehemías capítulo 13. Veamos este pasaje también interesante. Dice Nehemías 13, verso del 1 al 3. Lo siguiente. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él, que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Hermanos, hago un paréntesis aquí. ¿Están entendiendo ahora la expresión de Ruth al decirle a vos, ¿por qué he hallado tanta gracia? ¿Cuál era la ley? Jamás podía entrar una amonita ni una moabita a la congregación de Israel. ¿Tiene sentido cuando entendemos esto, las palabras de Ruth? ¿Por qué? Es una expresión de asombro de Ruth. ¿Por qué tanta gracia? Versículo 2, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, repite lo de Deuteronomio. Versículo 3, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Esta fue una tragedia terrible, hermanos. En Esdras capítulo 10 menciona la Biblia que Dios mandó a separar a todo judío ya en matrimonio de las mujeres paganas. Porque ¿qué había dicho Dios en la ley? No te unas con mujeres paganas. Bueno, si era tan rígida la ley, si era tan clara la ley de que no entraría en la congregación de Israel ni una amonita ni un moabita, ¿por qué Ruth? Vamos juntos, por favor, a Isaías 56. Isaías 56. Y esto quiero que lo encuentren, por favor, porque lo vamos a leer juntos. O sea, yo voy a leer y ustedes van a seguir la lectura detenidamente. Isaías 56, del 1 en adelante. ¿Por qué he hallado tanta gracia, Señor? Dice Isaías 56, del 1 en adelante. Así dijo Jehová:
guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Escuchen ahora. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo. Pregunta. ¿Ruth era extranjera? Ok. Y el extranjero que sigue a Jehová. Nuevamente, ¿Ruth siguió a Jehová? Ok. Me apartará totalmente Jehová de su pueblo, porque eso era lo que decía la ley. Ni dígale eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová. A los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, como lo fue Ruth, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos, aunque sea extranjero, aunque sea moabita, sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, incluido Moab, de donde pertenecía Ruth. ¿Cuál es la respuesta entonces para el joven soltero que hizo la pregunta? Vos se casó con una mujer moabita, es verdad, extranjera, es verdad, pagana, es verdad, idólatra, es verdad, pero convertida al Dios de Israel. Porque la Biblia no se puede contradecir nunca. Por lo tanto, joven, tu argumento no es válido. En toda la Biblia, Dios prohíbe la unión entre un creyente y un incrédulo. Bien, regresamos a Ruth, capítulo 4. Entonces, ellos tuvieron un hijo, como lo hizo con Raquel, etcétera, etcétera. Y no olvidemos lo que dice el Salmo 127:3. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de el vientre. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que Dios es el soberano que cierra la matriz y que la abre cuando Él estima conveniente. ¿Y no es precioso cuando llega un bebé? Ahora, como son herencia de Jehová, nuestros hijos no son nuestros, le pertenecen a Él. ¿Por qué? Porque Él es el que los da. He explicado de manera sencilla, muy simple. Herencia de Jehová son los hijos. Dios da los hijos y Dios quita los hijos porque es el soberano por sobre nuestras vidas y nuestra familia. Versículo 14 y 15. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Yo me imagino aquí Noemí trayendo a su memoria el capítulo 1. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Las mujeres que rodearon a Noemí alabaron a Dios por este hecho. En contraste con los peores momentos, recordémoslos. Retrocedamos por favor a Ruth 1, 19. Miren el contraste tan grande, hermanos, de los peores momentos de Noemí y ahora
recibiendo esta bendición, estas palabras de estas mujeres en Israel. ¿Qué dice Ruth 1:19? Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y Noemí le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, dijo ella, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí, terminó tu tragedia. Noemí, en el capítulo 4 se acabó la aflicción. Porque hay un principio bíblico, ¿verdad? Dios nos prueba, Dios nos aflige, pero bendito el momento donde comenzamos a ver los pequeños y primeros rayos de luz después de la tormenta. Y eso es lo que le pasó a Noemí. La mujer amargada, la mujer triste del capítulo 1, ahora convertida en la receptora de una de las gracias más grandes del Dios de Israel. Entonces, si bien es cierto, hermanos, es verdad que vos había redimido a estas mujeres, pero curiosamente dice que ese hijo sería el restaurador de su alma y sustentaría su vejez. Esto se refiere al hijo de Ruth, su nieto. ¿Y qué dicen las mujeres a Noemí respecto de Ruth? Y Ruth es de más valor para ti que 7 hijos. Qué increíble, hermanos. Aquí esto es el broche de oro a la mujer virtuosa. ¿No dijimos el fin de semana pasado, mujer virtuosa será alabada, será reconocida? ¿Cómo es posible que las mujeres de su pueblo le hayan dicho a Noemí: mira Noemí, la mujer que tienes al lado tuyo te es de más valor que 7 hijos? El número 7 ustedes saben que es el número perfección, de plenitud. Una familia con 7 hijos en la cultura hebrea constituían una familia perfecta. Pero por sí misma Ruth excedía esta regla. Esta era la mujer virtuosa, una vez más alabada, la mujer virtuosa de Proverbios 31. La mujer diligente, la mujer trabajadora, la mujer sabia, la mujer decorosa en su vestimenta, la mujer prudente, la mujer que no se ocupa más de su exterior que de su interior. R.C. Sproul dijo estas palabras: mujer, si la belleza la determina tu cuerpo, pronto dejarás de ser bella. Pero si tu enfoque está en el temor a Dios, amarlo a Él, entonces lo serás para siempre. Serás digna de alabanza. El envoltorio se acaba, ¿cierto? Tanto para ustedes como para nosotros. La botella se deteriora cada día porque es un cuerpo de humillación, le llama Pablo a los filipenses. Versículo 16. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, su cuidador, su protectora. Versículo 17. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Qué curioso. Le ha nacido un hijo a Noemí. ¿No era hijo de Ruth? Le ha nacido un hijo a Noemí. ¿Se acuerdan cuando les dije que la protagonista en cuanto al contenido, al desarrollo, era Noemí? Ruth tiene trascendencia en cuanto a la obra de gracia, de redención del Señor. Le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Obed significa servidor. Se entiende servidor de Dios. Este es padre de Isaí, padre de David. Obed traería bendiciones para todo el mundo. De él vendría Isaí, e Isaí era el padre de David, el gran rey de Israel.
Lo más grande que Dios hizo por David no fue darle la victoria, hermanos, sobre sus enemigos o riquezas en cuanto a la construcción del templo, sino que el privilegio más grande que Dios le dio fue ser el antecesor del Mesías. ¿A través de quién? De una mujer moabita. De ahí la importancia entonces, hermanos. Obed tuvo una trascendencia porque fue un hijo de padres piadosos como Ruth y Boaz. De ahí la importancia, hermanos, la trascendencia de educar a nuestros hijos para una vida piadosa en Cristo y su evangelio. Mira lo que hizo, hermanos, Boaz y Ruth a través de su matrimonio. Nació Obed, nació Isaí y nació David. ¿Y quién viene de David? El Señor Jesucristo, el gran Mesías, el único y suficiente Mesías, tanto para Israel como nuestro Salvador personal. Por eso dijo Bodhi Bauchman, no sé si se pronuncia así, él dijo estas palabras: atención padres, si los padres han criado a sus hijos para ser médicos, abogados, músicos, deportistas, etcétera, y no los han criado para honrar y obedecer a Dios, han fracasado. Futuros padres, métanse eso en su cabeza, y los padres presentes que no han hecho esto, arrepiéntanse delante del Señor. Yo se lo digo con mucho respeto y con mucho, hermano, sinceridad. A mí no me interesa lo que sea mi hijo Josías o mi hija Silet, si es una doctora o lo que tú quieras. Si no aman al Señor con todas sus fuerzas, si no rinden sus vidas al Señor, yo no quiero un médico en el infierno. Yo no quiero una hija, qué sé yo, enfermera o abogada en el infierno. No importa lo que sean. Pero si son hijas del Señor o hijos del Señor, temerosos de Él, he sido un padre exitoso en mi vida. Exitoso en el buen sentido de la palabra. No importa, hermano, lo que sea tu hijo. No importa en el buen sentido, ¿verdad? Así es que si estás poniendo tus fuerzas en que sea esto, lo otro, médico, abogado, un político de renombre, y no es temeroso del Señor, fracasaste, hermano. Fracasaste, padre, madre. Ahora, desde luego que la conversión, no estoy diciendo que depende de nosotros, hermanos. La conversión depende de Dios. Pero ¿qué va a usar Dios? ¿Qué va a usar Dios? Te va a usar a ti, papá, y a ti, mamá, para que inculques el evangelio a tus hijos. Y no solo de manera verbal, sino que vivas el evangelio. Porque cuando los hijos nos ven a nosotros, que decimos algo pero somos flojos, negligentes para servir al Señor, le decimos a nuestros hijos, vayan a la iglesia, y yo no voy a la iglesia, ¿qué ejemplo les estoy dando a los hijos? Boaz y Ruth inculcaron, transmitieron el temor al Dios de Israel, y Dios les dio la bendición de finalmente traer al mundo al Mesías, al Hijo del Dios viviente en la carne. Y Ruth y Boaz, imagínense, fueron los bisabuelos de David. Versículo 18 al 22. Tengan paciencia, hermanos, por favor, quiero terminar este tema. Probablemente nos demoremos un poquitito más, pero ya voy a terminar. Versículo 18 al 22. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Finalmente, hermanos, Ruth entra así a formar parte del linaje de antepasados de David y Jesucristo, lo cual fue su mayor honor. Fue su mayor honor. El propósito, hermanos, de este tema de las genealogías, que muchas veces parece un poco tedioso leerlas porque no se entiende mucho, tanto nombre que hay, quiero decirles que el propósito de esto es
El propósito de un registro familiar en la Biblia no era necesariamente, hermanos, incluir a cada generación, sino más bien establecer una sucesión irrefutable mediante la mención de los antecesores más notables respecto del Mesías. Abran su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 1. Mateo 1. Del 1 al 5. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y a Fares, y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Noten ahora cómo Mateo menciona aquí. Salmón engendró a a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Curiosamente, hermanos, aquí se dice en el verso 1, Mateo 1:1, libro del Génesis de Jesús. Esto es el registro de sus antepasados según la carne. Entonces, cuando tú lees en la Biblia, Cristo, hijo de David, está haciendo un énfasis a la humanidad de Cristo, de dónde vendría físicamente hablando el Mesías. Es la historia entonces de la generación de Jesucristo, y es interesante, hermanos, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento inicien con un libro del Génesis. ¿Cómo inicia Génesis? Bueno, con el origen de toda la creación. ¿Y cómo inicia Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento? Inicia con la generación del Creador del mundo, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué son importantes, hermanos, estos pasajes? Porque la nación de Israel, la sucesión real, estaba con la tribu de Judá y con la descendencia de David, el rey escogido, conforme al corazón o al propósito de Dios. Rápidamente vamos a ver Hechos capítulo 13, por favor. Hechos 13, versículos del 16 en adelante. Hechos 13, 16. Pablo y Bernabé aquí en Antioquía de Pisidia. ¿Qué dicen ellos? Hechos 13, 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Atención, quitado o sea Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de o sea de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Entiendes la trascendencia que tuvo Boz y Ruth? La gracia que Dios tuvo con Ruth siendo moabita, incluyéndola en el linaje del Mesías. Para terminar, recordando los puntos que destacamos en la primera enseñanza de Ruth, en la introducción. Ruth la moabita ilustra que el plan redentor de Dios se extendía más allá de los judíos, también a los gentiles. Ruth demuestra que las mujeres son coherederas con los hombres de la gracia de salvación de Dios, junto con Boz en este caso. Ruth retrata a la mujer virtuosa de Proverbios,
Ruth describe la soberanía de Dios y su cuidado providencial. Lo observamos cómo paso a paso Dios iba preparando las personas, los recursos, los lugares, las circunstancias, porque Dios es soberano. Ruth junto con Tamar, Rahab y Betsabé, dijimos que eran parte de la genealogía de la línea mesiánica, siendo dos de ellas prostitutas. Ruth, pagana, moabita, idólatra, en un contexto de politeísmo, donde uno de sus dioses era Quemos, y Dios en su gracia la incluye porque tenía un propósito. ¿Por qué he hallado tanta gracia?, dice ella. Vos, como un tipo de Cristo, se convierte en pariente redentor de Ruth. Cristo, nuestro hermano mayor, el que tiene la preeminencia, se hizo semejante a nosotros. Por eso no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras necesidades, debilidades, porque fue hecho semejante a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Él te entiende, hermano. Él te entiende, hermana, porque vivió como un hombre, siendo Dios en la carne. El derecho de David y por lo tanto el derecho de Cristo al trono de Israel. Porque como dijimos, todo lo que iba sucediendo, lo que va sucediendo en la historia de Ruth, va apuntando finalmente al nacimiento de David. Como alguien que estaría muy ligado finalmente a la genealogía del Señor. Y otra de las cosas que dijimos, hermanos, es que Dios siempre guarda o reserva un remanente. ¿Por qué digo esto? ¿En qué contexto vivió Ruth, Noemí? En el contexto de los jueces. El tiempo más oscuro en Israel, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Se volvieron idólatras, habían sacrificios humanos. En ese contexto Dios guardó un remanente. ¿Cuál fue el remanente? Una mujer piadosa en el contexto de Ruth, llamada Noemí, mediante el cual llevó a cabo su propósito. Porque el libro de Ruth nos muestra también eso. Dios siempre guarda un remanente. Lo hizo en el mundo del diluvio. ¿Cuál fue el remanente que se guardó Dios? Noé. Todos los demás estaban depravados, perdidos totalmente. Entonces el remanente lo vemos por toda la Biblia. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Dios se guardó un remanente. Lot, por la intercesión de Abraham. Lo vemos en Isaías 1, cuando Isaías exhorta allí al pueblo de Israel y le dice, si no, Dios no nos hubiese dejado un resto pequeño, es igual a remanente, como Sodoma serían ustedes y como Gomorra. Lo vemos en toda la Biblia, la gran tribulación, Dios se va a guardar un remanente, Romanos 11. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? Tú eres parte del remanente que Dios va a usar para que, así como Dios usó a Noemí para traer a la conversión a una mujer moabita, en el tiempo presente Dios te use a ti como un remanente. ¿Para qué? Para traer a la conversión a la gente que te rodea. ¿Por qué? Porque Dios, a través de tu vida, va a llevar a cabo el plan de salvación que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿No te gustaría, hermanos, tener ese privilegio de decirle al Señor, Señor, así como a Noemí, quiero que me uses? ¿No te gustaría, hermanos, tener ese privilegio inefable de que Dios pueda usarte aún a pesar de ti? Cuando hemos visto todo este avance del ministerio, hermanos, y tomo las palabras de un pastor que escuché hoy día, él decía, me asombro, y son mis palabras también. Me asombro, dice él, me sorprendo de cómo Dios pueda usarme y que avance el ministerio. Y él dice, a pesar de mí. Noemí pudo haber dicho lo mismo. A pesar de mí, el Dios de Israel la usó para traer a la conversión a Ruth. ¿Por qué? Porque Dios sigue salvando. Dios sigue teniendo un propósito redentivo con la gente incrédula. Y Ruth
desde luego que representa a cualquier persona todavía que está en sus pecados, en el paganismo, en la idolatría. A lo mejor alguno de ustedes puede decir, sí, pero yo no tengo imágenes en mi casa, pastor. Mira, cualquier cosa que tome el lugar de Dios, te vuelves en un idólatra. Aunque no lo aceptes, pero lo eres a los ojos de Dios. Porque cualquier cosa que toma la preeminencia, cualquier cosa que toma la prioridad en el corazón de un creyente, se vuelve o comete el pecado de idolatría. Pero ahí está la gracia de Dios. Imagínate ahora un incrédulo, un pagano diciendo las palabras de Ruth. ¿Por qué hallé gracia a Dios al escuchar estas palabras, estos mensajes, esta serie? Imagínate identificándose a ese pagano, a ese idólatra, a ese pecador con las palabras de Ruth. ¿Por qué he hallado tanta gracia?, le dijo ella a vos. ¿No fueron palabras de gracia que tú expresaste cuando te convertiste al Señor? ¿No son palabras que seguimos expresando en nuestra experiencia cristiana cuando hemos pecado y venimos al Dios de gracia, de toda gracia? Dios todavía sigue salvando, pero demanda del incrédulo arrepentimiento total, fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hay sustituto en el universo para pagar por tus pecados más que lo que hizo el Señor en la cruz. Estimado amigo que nos ven por este canal, personas que están aquí que aún no conocen al Señor, Dios va a juzgar al mundo. El juicio viene. Por eso dice el apóstol Pablo que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados, porque Dios envió a su Hijo. La primera venida de Cristo fue una venida mediante el cual Cristo enmudeció y lo llevaron como a una oveja, ¿verdad?, tras sus trasquiladores, y Él cerró su boca, abrió sus brazos en una cruz y murió por ti y por mí. La segunda venida de Cristo a la tierra no va a ser enmudecido, va a venir como el león de la tribu de Judá, va a venir a juzgar, va a venir a rugir en contra de los pecadores. ¿Por qué esperar ese momento? ¿Por qué esperar que Cristo descienda a la tierra y juzgue al mundo incrédulo? ¿Por qué esperar eso si hoy día el Señor te dice, ven a mí? ¿Por qué esperar eso? ¿Por qué pasar tanto tiempo si hoy día, dice el Señor, es el día de salvación? ¿Por qué no te arrepientes de tus pecados? ¿Por qué no confías en Él? ¿Por qué no dejas de vivir en tus fuerzas? ¿Por qué no entiendes que el Señor, si vino a una cruz, es precisamente para abrirte el camino al Padre? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Yo soy el agua que va a saciar tu necesidad eternamente. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y el Señor promete ahora mismo perdonarte de tus pecados. Y que Ruth, la historia de gracia, no solo sea de ella, sino de Patricio, de Jorge, de Pamela, de cualquiera que esté mirando en este momento, que cada uno personifique esta historia y diga, Adiel, una historia de gracia. Jorge, una historia de gracia. Juan, una historia de gracia. ¿Por qué? Porque a mí, Señor, me salvaste, a mí me perdonaste y hoy día te quiere perdonar a ti. Padre, bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora y te damos muchas gracias porque a través de esta historia llena de favor y de beneficio espiritual nos identificamos todos nosotros porque éramos como Ruth, apartadas de tu pueblo. Sin embargo, hoy día, Señor, tenemos la gracia, la bendición, el privilegio, Señor, indescriptible de ser tus hijos. Yo te pido, Señor, en esta hora, que tengas misericordia y gracia como la tuviste con Ruth para todo aquel que esté escuchando esta enseñanza, para que venga a ti vacío,
con nada que ofrecerte en cuanto a sus méritos personales. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo convenza en esta noche, en este instante, a través de tu palabra expuesta, de pecado, de justicia y de juicio. Señor, ten piedad, por favor, te lo rogamos. Señor, manifiesta tu gracia en salvación en esta noche. Si hubiera alguna persona en esta noche aquí sentado, te pido, Señor, que comiences a obrar en su interior. Da el arrepentimiento y la fe para que de manera individual y responsable delante de ti, caiga rendido, Señor, delante de ti y te diga: Señor, ya no puedo más en mis fuerzas. Ya no puedo más en mi propia justicia. Señor, ya no puedo más. Vivo, soy un hombre vacío. He entendido que tú me vas a juzgar. He entendido que tú vendrás a la tierra, Señor, para juzgar al mundo de sus pecados. Yo quiero vivir para ti, Señor. Quiero entregarte mi vida. Quiero, Señor, que tú operes en mi corazón. Cambies mi corazón de piedra duro, insensible, por un corazón, Señor, de carne, sensible, Señor, temeroso, reverente de ti, reconociendo, Señor, que sin ti nada somos. Señor, salva en esta noche cualquier persona que nos esté viendo a través de este canal. Señor, trae a su vida convicción de pecado, arrepentimiento genuino, verdadero y fe en ti, amado Salvador, que moriste en esa cruz, allí en el Calvario, allí en el Gólgota, por cada uno de nosotros. Señor, usa esta enseñanza para salvar. Gracias, Señor, te damos. Creemos, Señor, creemos que a través de estas enseñanzas, más de alguna persona alrededor del mundo vino a tus pies a decirte: Señor, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Quiero vivir para ti, porque sé que tú eres real, porque sé que eres el único que me puede perdonar todos mis pecados. Y sé que eres el único que me puede dar esa inefable vida eterna para morar contigo por la eternidad, para que si llego a experimentar la muerte, recordar tus palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Cristo es en vosotros, esperanza de gloria. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Señor, por entregarte tanto por nosotros. Entregaste todo por nosotros. No nos queda más opción que entregarte todo también, lo que somos y todo lo que tenemos. A ti sea la gloria, por siempre y para siempre, en Cristo Jesús. Amén.